grabar esta parte, ¿sí? Entonces, estamos haciendo el análisis del trabajo práctico 1, en donde la idea es que presenten solamente el diagrama UML, ¿sí? Si quieren, pueden ir pensando en el pseudocódigo, en forma de pseudocódigo, cómo programarían el comportamiento de cada uno de sus métodos, ¿sí? Pero eso no es necesario, no lo tienen que enviar. Lo único que necesito es el UML, ¿sí? Lo estoy aclarando acá en la grabación para que los chicos que no puedan estar en esta consulta lo vean, ¿no? Y Carlos estaba comentando que había leído algo más acerca de UML, que había visto que hay otros modificadores de visibilidad, aparte del privado, ¿sí? Él dice, yo vi que hay otros modificadores, ¿sí? Sé que está el público, sé que está también el protegido, sé que también hay una forma de decirle que es privado al paquete, Con el, con el amper, sí, con el de la ñ, pero el de la ñ, sí. bueno, no me sale, ahí yo ya después lo voy a buscar. Que sería no poner nada. No poniendo nada, se dice que es default, ¿sí? Tipo paquete o defecto. Es visible dentro del paquete. ¿No? Ya después vamos a trabajar con estos modificadores para que entiendan el alcance, ¿no? Y el Bien, más restrictivo de todo es privado, ¿no? el Y lo privé. representamos nosotros en el UML con el signito menos. Entonces, cuando definimos la clase robot, ¿sí? Ya al decir que tengo una clase robot, ahí estoy aplicando el concepto de abstracción, ¿sí? Y más aún cuando digo que el robot tiene tales atributos, o sea, tales características Y y tales tales métodos. comportamientos, ¿sí? Cuando describo al robot de esa manera, con atributos y métodos, estoy aplicando el concepto de abstracción. Cuando después escribo el modelo de cómo sería un robot en UML y declaro a sus atributos como privados, ¿sí? O sea, ocultos de alguna manera, estoy implementando el concepto de ocultamiento o encapsulamiento, ¿sí? Que sería lo mismo prácticamente. Ahora, ustedes, en base al enunciado que tenían que definir o identificar de ese enunciado los atributos de robot. ¿Qué atributos vieron o observaron en el robot? Si yo ahora no los veo, Juan, le vamos a preguntar a Juan, que a lo La mejor tiene la batería. consulta. Perdón, ¿cómo? La batería, batería. dice. ¿Me Batería. escucha o no? La batería, sí señor. Uno de esos atributos sería la batería. La batería, ¿sí? Recuerden que los atributos son variables, ¿estamos? Sí, Entonces, si son variables, tienen un identificador, en este caso batería, un tipo de dato, ¿sí? ¿De qué tipo de dato bien. podría ser batería? Entero. Bien, podría ser un entero, tranquilamente, ¿sí? ¿Por qué dedujeron que podría ser un entero? Porque me decía que venía con 1000 unidades de energía. Exactamente, puedo deducir, puedo inferir que es entero, ¿sí? Porque ya me dice el enunciado que va a guardar un valor entero que es 1000, ¿no? Bien, entonces en primera instancia podría decir que la batería es un entero y también creo que les decía que aparecía inicializado, ¿no? Con 1000 unidades, Claro, ¿no? Es lo que me están claro, diciendo, Con 1000 claro, unidades. sí. con 1000 unidades. Entonces eso lo podría representar de esta manera, en que tengo un atributo batería de tipo entero inicializado con 1000 unidades. ¿Estamos? Sí, Algo que suele suceder es que, y es común en esta etapa de análisis, que uno arma el modelo a medida que lo va leyendo, ¿sí? Pero puede suceder que cuando va más abajo a ver las implementaciones de los métodos, por allí suceda que a lo mejor determinado atributo que lo pensé de un determinado tipo tendría que ser de otro tipo, entonces puedo modificar el modelo, ¿sí? Este modelo no es que sea definitivo, yo lo puedo ir haciendo y modificando a medida que voy entendiendo lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que haría, qué almacenaría cada atributo, qué haría cada método. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Algún otro estado, algún otro atributo tendría el robot? Yo solamente encontré ese. Después el Bien. resto son todas acciones, así que serían
Bueno, y entonces, vamos Para a dejar mí, eso ahí. para mí, para mí fue dormir, despertar y Ahora, recargar. bueno, pero ¿qué pasa? Esos Pero son acciones. son ¿Sí? acciones. Son Ajá. acciones. Una forma, está bien, vamos despacito, ¿eh? Una forma de poder identificar cuando me dan un enunciado qué son atributos, qué son clases, ¿sí? Primero, que las clases son sustantivos, robot, hombre, ¿sí? Los atributos también son sustantivos, pero describen a una entidad mayor, ¿no? Yo podría pensar primero que batería es una clase, pero después me doy cuenta, leyendo el enunciado, que batería es una característica del robot, es una descripción del robot, es algo que tiene el robot, ¿sí? Por eso infirieron ustedes que es un atributo, ¿no? Bien. Y en los comportamientos, a ver qué comportamientos tienen, qué métodos. Avanzar. Los métodos, generalmente, ¿qué son públicos estos métodos? ¿Sí? Como avanzar, retroceder, porque me interesa que desde afuera sean visibles, ¿sí? Que otros objetos interactúen con el robot, ¿sí? Puedan comunicarse con el robot a través de estas funcionalidades que ustedes ponen. Bueno, uno, me dijeron, avanzar era... Sí, avanzar. Bien, fíjense en esto. Cuando defino el método, podemos usar esta nomenclatura. Que son públicos, si me interesa que sean visibles desde afuera. Esto nos vamos a ir dando cuenta después cuando lo implementemos en código, ¿no? Pero por ahora lo vamos a poner así. Públicos, como son subrutinas, ¿sí? Un método en programación orientada a objetos sería algo análogo, ¿sí? Algo parecido a lo que son procedimientos y funciones en un lenguaje procedural, ¿no? Entonces, ¿debería recibir algo por parámetro el avanzar? La cantidad de pasos. La cantidad de pasos que va a dar, ¿sí? Los pasos que va a dar. Ese parámetro es una variable también. Entonces debería decir de qué tipo de dato debería ser pasos. Ujú. ¿Sí? Entero. Es un entero. Bien. Perfecto. ¿Debe devolver algo? ¿O es Sí, un simplemente un entero. procedimiento? Para mí, ¿Dice el enunciado que tiene que devolver algo cuando les da la descripción del avanzar o no dice nada? A ver, veamos el enunciado. Voy a compartir acá. Compartir mi pantalla. Sí, sí. no. No, porque te dice avanzar 500 pasos, retroceder 20 pasos, informar cuánta energía Claro, y pero poner esa el, funcionalidad claro, no es, es para el, no es del avanzar la de informar, ¿no es cierto? Es lo claro, que hace el robot. entonces voy. Eh, la cantidad de batería que va perdiendo, dice cada 100 pasos. A ver, si veo este de acá, en el enunciado mucho no aclara, ¿no? Porque me dice, por ejemplo, que el avanzar recibe la cantidad de pasos, ¿sí? Aclara en términos generales, ¿no? Aclara en términos generales. Eso lo podemos inferir nosotros. Entonces, claro, Claro, el que va a consumir las tantas unidades por cada paso que da, ese sería el comportamiento interno. Fíjense que yo acá digo que tengo un método de avanzar, ¿sí? Tengo un método de avanzar, pero yo no explico acá cómo va a avanzar, ¿sí? Yo solamente digo que el avanzar, para que avance, necesita la cantidad de pasos, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, bueno, yo lo podría pensar como un void, que no retorne nada, ¿tá? ¿Qué significaría esto? Que cuando alguien invoque el método de avanzar, lo único que va a hacer es avanzar, punto. Y no me devuelve nada, no devuelve nada al objeto que lo llame, ¿sí? Ningún tipo de información. También lo podría pensar de esta forma. Yo podría pensarlo, por ejemplo, que el avanzar retorne un booleano, por ejemplo, ¿sí? Julián. Que me devuelva true si pudo avanzar, es decir, si tuvo la energía suficiente para hacer esos pasos,
¿sí? O false en el caso de que no haya tenido la energía suficiente, ¿sí? También lo podría pensar como que devuelve, no sé, un entero. ¿Vamos? Y ahí decir, bueno, mira, yo devolvería un número que sea, va a ser 0, ¿sí? Si pudo avanzar, ¿sí? 0 si pudo hacer todos los pasos. O un número mayor a 0 indicando los pasos que no pudo hacer porque se quedó sin batería, por ejemplo, ¿sí? Pero en el enunciado no me dice mucho más, ¿sí? Entonces, lo que ustedes decidan estaría bien. Pero, ojo, lo que ustedes modelen, después lo tenemos que implementar en código, ¿sí? Entonces, me parece a mí que para esta primera parte, si yo lo pienso como voy, que digo, bueno, cuando otro objeto le diga al robot que avance, por ejemplo, cuando el hombre le diga al robot que avance, ¿sí? Bueno, el robot va a avanzar, listo, pero en esa acción el hombre no va a saber si pudo avanzar o no, ¿sí? No sé si se entiende, ¿sí? ¿Ustedes Perfecto. Sí, se conocen entiende, la se entiende. diferencia de lo que es un procedimiento de una función? Sí, ¿Tá? Entonces, la función, si yo, Sí, sí, si sí. yo pongo que devuelve algo, el avanzar se comportaría como una función. Devolvería a quien lo llame información acerca de si pudo hacerse o no ese comportamiento, por ejemplo, ¿no? O el resultado de un determinado proceso. Si pongo void, nada, se llama y yo, no sé, si... cumple la función y Claro, termina su procedimiento y listo, retorna y listo. al programa principal y chao. Y retorna a la línea donde lo llamé sin saber, sin tener ¿Qué una pasó? respuesta, ¿no? Sin tener una respuesta. Por lo pronto lo podríamos pensar como voy, ¿sí? Decir, bueno, yo llamo al avanzar y listo, que no me devuelva nada. Y ahora vamos a ir aclarando un poquito más. ¿Qué otro comportamiento tienen aparte del avanzar? También tiene retroceder, que También tiene sería retroceder. exactamente igual. Sería, claro, sería parecido al avanzar, ¿no? Recibe los pasos, entero, y retorno voy. Ahora la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Qué estado del robot modifican los métodos avanzar y retroceder? ¿Qué estados del robot alteran o modifican las funcionalidades avanzar y retroceder? El dormir. ¿Qué les dice el enunciado? A ver, vean un poco. ¿Qué dice ahí el enunciado? A ver si lo dejo, yo lo muestro. Pues también sabemos que si da la orden al robot de dormir, no responderá ninguna otra orden hasta despertarlo, dice. Sí, eso tengo que tener en cuenta después cuando programe el avanzar, que el robot podría estar dormido, ¿no? Pero esa La es otra cantidad de cuestión. energía, la cantidad de energía. Claro, porque te aclara, fíjense en este párrafo, dice, también sabemos que un robot tiene batería de 1000 unidades de energía y cada Y vez, ¿sí? Esperen que me que equivoqué. avanza o retrocede, por cada 100 pasos pierde 10 unidades. Por cada 100 pasos pierde 10 unidades de energía, ¿sí? O sea que, ¿qué estado del robot modifica? L- Dijimos entonces, cada La vez que le diga avanzar energía, o retroceder, la exactamente, energía actual. la energía. ¿Y en qué variable guarda el robot la energía? ¿En Acá dónde? En este modelo, ¿en dónde pusimos la energía del robot? en ¿Dónde fijamos? batería. En batería, ¿sí? Entonces podemos decir, ¿sí? Que cada vez que avanza o retrocede, el robot le va a descontar a la batería, ¿sí? Por eso esta Ujú. variable yo le podría haber puesto batería, energía, ¿sí? Conceptualmente significarían lo mismo, ¿sí? Semánticamente, batería es la energía o guarda la energía que en ese momento tiene el robot, ¿sí? Que se va a ver afectada cada vez que el robot avance o retroceda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ustedes Sí, me perfecto. dicen que en el enunciado también dice que el robot va a avanzar o retroceder siempre y cuando esté despierto, ¿no? Sí. ¿Y tiene el robot ese estado guardado en algún lugar para poder saber el método avanzar o retroceder si está despierto o no? No. 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 Es decir, ¿qué me estaría faltando?
estaría faltando un atributo. Me estaría faltando un atributo, ¿sí? Me estaría faltando un atributo, ¿sí? Que se llame, no sé, por ejemplo, despierto. ¿De qué tipo debería ser ese atributo? Booleano. Booleano. Podría ser un booleano, ¿no? Podría ser un booleano. Voy a poner boolean, ¿sí? Y decir que arranca con true, que arranque despierto siempre. Así como la batería arranca siempre. Siempre que yo cree un robot, siempre que yo cree un robot usando esta plantilla, Claro. el robot va a tener 1000 unidades de energía y siempre va a arrancar despierto, ¿no? Si yo no lo inicializara, ¿sí? Por defecto arranca, ¿sí? Cuando yo no inicializo una variable de atributo, el valor por defecto que asume es, si son booleanos, falso, ¿sí? Si yo no lo inicializo es como si estuviera falso. Y las variables enteras, si no las inicializo, es como si arrancaran en cero, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces, acá, Perfecto. si yo digo, no, le pongo true para asegurarme de que arranque despierto, por eso le asigné un true, ¿sí? Bien, mi pregunta es, entonces el avanzar y el retroceder, para poder avanzar o retroceder, ¿cuándo va a poder avanzar o retroceder el robot? En base a todo lo que tú... Mientras esté despierto y mientras tenga batería. Exactamente, ¿sí? O sea que el robot va a poder avanzar o retroceder mientras haya energía suficiente o batería suficiente y esté despierto. Perfecto. Ahora, ¿qué comportamientos, qué métodos tiene el robot para poderlo hacer dormir, por ejemplo? ¿Les dice el Dormir. enunciado que... Eso. O sea que Dormir. tiene un método llamado dormir, ¿sí? Que no recibiría nada por parámetro. Por dentro lo que haría sería ¿qué cosa? ¿Cómo se Un imaginan sería booleano. ¿Cómo se imaginan sería la lógica del método dormir? ¿Qué haría por dentro el método dormir? ¿Qué haría por dentro ese procedimiento? Sería como una función sin retorno. Sería una función sin retorno, ¿sí? Sería un procedimiento, ¿sí? Que lo único Ujú. que haría, ¿qué sería qué cosa? ¿A quién le cambiaría el estado? A despierto. A despierto. ¿Qué A le despierto. asignaría a despierto? Un false. Un Le false, asignaría falso. ¿sí? Exactamente. Pero vieron que eso no lo pongo acá, ¿sí? Yo estoy deduciendo que lo que haría al dormir sería, por dentro, al robot, cambiarle el estado de despierto a falso, de true a falso, ¿no? Bien. ¿Y tienen algún comportamiento para despertarlo? Sí, Sí, De- despertar. despertar, exactamente. despertar. ¿Sí? Que también sería parecido al dormir, no recibe no devuelve nada, no recibe nada por parámetro, y por dentro lo que haría es al revés, ¿no? A despierto lo volvería a poner en true. ¿Sí? Ujú. Claro, Bien. claro. ¿Algún otro comportamiento? Mm. ¿Describe alguna Componente. otra función el enunciado? Para mí, batería llena y batería vacía serían como estados. Fíjense que a propósito, en este enunciado, no siempre va a ser así, Recargar. ¿no? No siempre va a ser así, pero lo que pongo así entre paréntesis se refiere a que son procedimientos, a que son métodos, ¿sí? Métodos. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, todos estos serían métodos también. El recargar tendría por función volver a restaurar la batería. El batería llena, informarme, decirme si efectivamente la batería está llena o no. Si la batería está llena, decirme si la batería está llena. El batería vacía, decirme si la batería está vacía. Y en energía actual, decirme cuánta energía hay actualmente en la batería, ¿no? O sea que Claro. acá podríamos agregar, ¿no? Entonces, así como agregamos el despertar, ustedes me dijeron el recargar, ¿no? El recargar tienes otro procedimiento, otro método. ¿Recibiría algo por parámetro el recargar? Eh, sí, batería.
Es alguna decir, confirmación, tal vez. a La- ver, escuchen lo el estado de la batería, me pero, parece. a ver, el estado de la batería al recargar por dentro lo podría acceder porque están todos dentro de la misma clase robot, ¿sí? Un método puede acceder a todo lo de la clase, ¿sí? O sea, no necesitaría recibir de afuera cuánto vale la batería, porque él ya la podría ver por dentro, ¿sí? Desde adentro lo puede ver. La pregunta es, ¿da a entender que cuando yo recargo puedo pasarle la energía con la que lo voy a recargar o lo va a inicializar siempre, cuando le diga recargar, va a inicializar la batería en 1000? Acá dice, Siempre la para va a volver. inicializar. Ajá, para volver a recargar las baterías del robot, bastará con ordenarle que recargue, dice. O sea Bien, que entonces no me claro, aclara nada más, podría interpretar que no recibe nada, que no y que devuelve nada, Voy. ¿sí? Y que lo único que haría al recargar sería a la batería volverla a inicializar en 1000, ¿no? Así como el dormir y el despertar Claro. le ponen al atributo despierto true o false, bueno, el recargar le pone a batería, por dentro hará eso, ¿no es cierto? Más o menos esa sí. sería la lógica. Bien. Ahora, el batería llena. El batería llena, ¿sí? No recibiría nada, pero si me tiene que decir si la batería está llena, ¿qué debería devolver? Un entero, Ojo que no me tiene que devolver cuánto vale un la valor. batería en ese momento. No me Ajá. tiene que, si no me tiene que decir Booleano. sí o no, si la batería está llena, sí o no. Ah, un booleano. Entonces, Claro, claro, tiene esto razón el debería chico. devolver un booleano, ¿no? Lo La dijo el pregunta amigo es, ahí. está bien, la pregunta es, ¿cuándo debería devolver true? Cuando Cuando está llena. ¿Y cuándo está llena? cuando tiene 1000 unidades. Cuando tiene Tiene 1000 1000 unidades. unidades, ¿sí? Si tiene menos, ya no está llena, me debería devolver un false, ¿sí? Ujú. Bien. Y así como tengo el batería llena, debería tener el batería vacía, ¿sí? Que tampoco recibiría nada por parámetro y me tiene que informar, ¿sí? A través de un dato, que también podría ser de tipo booleano, si la batería está vacía, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo voy a devolver true? Si la batería es igual a 0. Exactamente. Está vacía cuando la batería tiene Claro. 0, ¿no? Y false cuando, Cuando tenga más de Cuando 0. tenga O uno o sea, más de mayor de 0. 0. cuando tenga más de 0. Perfecto. Perfecto. Bien. Y hay un método que se llama energía actual, ¿no? Energía actual. ¿Debería recibir algo como parámetro? Si este método tuviese la misión de decirme cuánta batería hay en este momento, Batería. si este método tuviese la misión de decirme cuánta batería hay en este momento, ¿sí? ¿Debe recibir algo? Eh, Ahí el compañero dice, para mí recibiría la batería. De acuerdo a lo que estuvimos hablando. ¿Estarían de acuerdo en eso o no haría falta ya que el método lo No, accede no. directamente? claro, no No haría haría falta. falta. El método. ¿Sí? ¿Y qué debería Sí, sí. devolver? ¿Qué debería devolver entonces? ¿Qué tipo de Ese dato sí, debería devolver? Ahora sí, un entero. Un entero, porque lo que me ese tiene que sí. devolver es cuánto vale en este momento la batería, ¿no? ¿Cuánto vale en este Claro. momento en que se llame el método la batería? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí, bárbaro. Sí, sí. Entonces, de esta manera hemos modelado que tenemos un robot que tiene dos atributos y estos métodos. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Leyendo el comportamiento de avanzar, ¿sí? ¿De qué manera el avanzar consume la batería? ¿Qué les dice el enunciado? ¿De qué manera Cada consume la 100 batería? pasos Cada, consume 10 cada unidades. Bien, o sea que cada 100 pasos consume 10 unidades, ¿no? 10 unidades. 10 unidades. Sí. O sea que cada 100 pasos consume 10 unidades. 10 Lo que unidades. yo necesito averiguar es, ¿qué cosa? En base a estos pasos que tiene que dar acá,
¿sí? En base a esos pasos, Un paso. Ujú. O sea que si el robot, esperen que hago esto, lo que no sé es si el robot, cada X pasos, ¿cuánta energía va a consumir? ¿Sí? ¿Cómo sería la Ujú. formulita ahí? Sí, es 0,01 Porque hicieron una regla de tres simple, consumiría. ¿no? Claro, sí, sí, Los sí, sí. pasos que me den, ¿sí? Los pasos que me den por 10, ¿no? Dividido 100. 100. Por eso es 0. Si hace un paso, sería 0,1 Porque yo de hago, batería. claro, porque decir 10 pasos dividido 100 es lo mismo que Cantidad de decir pasos por 0,1. 0,1, ¿no? ¿Estamos? Ahora la pregunta acá es la siguiente. ¿Esta fórmula qué me va a dar? ¿Qué me da esa fórmula? Si yo La, multiplico los ener- Un pasos que número recibe el real. avanzar, ¿no? Por 0,1, ¿qué me da? Perdón. la, ¿Sí? la, ener- la ¿Sí? energía que consumió. La energía que necesitaría consumir, ¿no es cierto? Sí, Para hacer esos pasos. para Perfecto. desarrollar esos pasos. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Esa expresión siempre va a devolver un entero o podría devolver una fracción? Podría No, te devolver puede. un real, sí, Un número real, ¿no? Un número que no entero. Entonces, ¿qué Claro. sucedería? Ese número que me da ahí, que puede ser un número con decimales, un número real, se lo tengo que ujú, descontar después a quién, al valor ese de energía consumida. ¿A qué variable le voy Ah, a tener que descontar? batería. A la batería, ¿no? a Entonces la puede suceder que batería. la batería quede con un valor acá, después de haber avanzado o retrocedido, que no sea entero, ¿sí? Ujú, Entonces, podría decir, bueno, entonces que la batería, después de haber hecho este análisis, en lugar de ser entero, debería ser un doble, ¿no? Un real, ¿sí? ¿Estamos? perfecto. ¿Podría ser eso? Y vamos a tener que modificar después. ¿Y qué vamos a tener que modificar también? Energía actual. Exactamente, vamos a tener que modificar la energía actual, ya que su misión es devolver el estado de la energía en este momento, que está en la batería, y la batería no es un doble. Ujú, ¿Sí? Ven, a esto me refería yo, a que una vez que uno armó el modelo, después, y haciendo una segunda lectura, un segundo análisis, una relectura de los todo, podés. si necesito modificarlo, modifico con todo, ¿tá? Lo necesito modificar. Ahora bien, pero ya como lo habíamos armado el modelo, podía estar bien, ¿sí? Ya como lo habíamos armado el modelo, es decir, aún así habiendo puesto en batería como entero, el modelo estaría bien porque Claro. pudimos identificar los atributos correctamente, ¿sí? Los métodos correctamente. Estaría mal si, por ejemplo, yo Ibas. solamente modelé el robot con batería, ¿sí? Y no un estado que me diga si está despierto o no. ¿Me entienden? Ujú, Ahí estaría mal, Claro, claro. ¿sí? Fíjense que yo acá el dibujo lo hice, podría decir, en Paint. Esta es otra herramienta que tiene Zoom, ¿no? Para dibujar, pero no hace falta que use alguna herramienta especial para dibujar. Es más, lo puedo hacer en papel y lápiz, saco foto y eso es lo que envío. ¿Sí? ¿Y qué me estaría faltando? modelar la clase hombre. Me estaría faltando modelar, por ejemplo, la clase hombre, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a hacer es, voy a pausar el video, ustedes también lo pausan cuando lo estén reproduciendo en su casa, y ahí me van a ir diciendo ustedes. Modelar la clase hombre. La clase mayúscula el primer letra, ¿sí? Si fueran dos palabras, ¿sí? La primera letra de la segunda palabra en mayúscula. Esa es la buena práctica. Bien. ¿Tiene algún atributo hombre? Según el enunciado, no. Según el enunciado, no tendría ningún atributo. ¿Tiene algún método? Sí, tiene 4.
A ver, ¿cuáles serían esos 4 métodos? Hablar, ¿Sí? caminar, comer y jugar con robots. Con robots. Pero de esos 4, ¿cuál nos interesa a nosotros en este problema? Jugar con robots. Bien, entonces nos abstraemos de los demás, ¿sí? Y decimos, bueno, yo podría modelar, ¿sí? Acá, si puse el hablar, el comer, no está mal, pero voy a modelar solamente el hablar con robot, perdón, el jugar con robot, ¿sí? Que es el que me interesa, ¿no? ¿Y recibe algo por parámetro ese jugar con robot? ¿Recibe algo como parámetro? Piénsenlo. Em, a mí me parece que no. ¿Te parece que no? Bien, ¿quieren que veamos el enunciado? A ver qué nos dice. Vamos al enunciado. El enunciado nos dice que el hombre, dice, por otro lado, el hombre sabe hablar, caminar, comer, jugar con robots. Dice, ustedes deberán modelar las clases hombre y las clases hombre, la implementación de nuevo código. Esto de la implementación, vuelvo a repetir, no es necesario, solamente me interesa el modelo. Los métodos del robot, y en la clase hombre solamente da la implementación al método jugar con robots, ¿sí? Para que el robot avance, retroceda. Si yo me fijo, ¿sí? Bueno, no me aclara nada acá, ¿no? No me aclara nada. De alguna manera, ¿sí? El jugar con robots, lo que haría sería, por dentro, crear una instancia de robot y hacerlo avanzar, ¿sí? ¿Estamos? Y jugaría con su Claro. propio robot, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero lo vamos a pensar de esta manera. Si lo pensaron así, no está mal. ¿Sí? Si lo pensaron así, que no recibe nada y es void, no estaría mal porque el enunciado no aclara nada. Pero lo vamos a pensar como que recibe un robot, como que yo desde afuera le voy a pasar un robot, ¿sí? A ese hombre. ¿Y de qué tipo sería la variable robot? Vieron que acá, por ejemplo, en el avanzar, recibe los pasos que es de tipo entero. El retroceder recibe los pasos que es de tipo entero. ¿De qué tipo sería el robot que va a recibir el hombre? El hombre va a recibir un robot, ¿sí? ¿Y de qué tipo va a ser? Eh, entero. No. ¿Qué sucede acá? Nosotros hemos creado una clase robot en nuestro proyecto, ¿sí? O hemos modelado recién ahora Ah, una clase robot. sí, sí, Se escucha entrecortado, ¿eh? sí. Entonces, ¿de qué tipo sería el robot que va a recibir? No escucho porque se escucha entrecortado. No sé si lo querés pasar por el chat. ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho perfecto. ¿Tipo class? No. No. La pista que les doy es, cada clase que yo creo es un nuevo tipo de dato, ¿sí? Entonces, tranquilamente mi variable robot puede ser de tipo robot, No, de ¿sí? tipo robot. De tipo robot. ¿Estamos de acuerdo? Está Entonces, bien. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo en mi proyecto una clase robot, puedo declarar variables de tipo robot, ¿sí? Y le paso un objeto completo con todo esto. O sea que podemos decir que en programación orientada a objetos, un objeto, ¿sí? Es dato y funcionalidad, ¿sí? Dato y comportamiento, ¿sí? No es solamente dato, sino que es dato y comportamiento. O sea que yo paso todo esto, ¿sí? Bien. Entonces, ya para ir avanzando un poquito, así estaría perfecto el modelo. Así estaría perfecto. Y de paso les aclaro algo. Cuando ustedes tienen en una clase un método que, por ejemplo, como en este caso, recibe un objeto del tipo otra clase, ¿sí? Cuando ustedes en una clase tienen un objeto que tienen un método, perdón, que recibe un objeto del tipo otra clase, la relación existe entre estas dos clases
se llama Ujú. dependencia, ¿sí? Se representa así, con una línea guionada y una flecha indicando hacia quién, cuál es la clase cuál es la clase a la que depende, ¿no? Entonces yo podría decir que el hombre depende del robot. ¿Por qué? Y bueno, porque el hombre tiene un método que recibe un objeto de tipo robot para poder funcionar, ¿sí? Entonces, esa relación, ¿sí?, representada así, con una línea entrecortada y una flecha, se llama dependencia. Y ese tipo de relación, ¿sí?, esa línea establece una relación de tipo usa-un, ¿sí? Entonces yo solo puedo decir que el hombre depende del robot o que el hombre usa un robot, ¿sí? Hay quienes podrían haber pensado que el robot, ¿sí? Hay quienes podrían haber pensado que el robot no recibe un robot, ¿sí? Es decir, bueno, que el robot no recibe un robot. Y decir, ¿sí?, que tiene un atributo de tipo robot. El hombre, así como el robot tiene batería, tiene un estado si está despierto o no, podría decir que el hombre tiene un robot que es de tipo robot, ¿sí? Podría haberlo pensado así también. Ujú. Pero, ¿está mal? No, no está mal, pero semánticamente, robot no sería una característica de hombre. Una característica de hombre podría ser que tiene nombre, que tiene Nombre, apellido, ¿sí?, edad. que tiene una edad, pero no robot. ¿Se entiende? Por eso es que no me gustaría, y si lo hicieron no está mal, pero no sería lo adecuado, ¿sí? Lo más adecuado es que la relación que se establezca sea una relación este, de uso, ¿sí? El hombre recibe un robot, ¿sí? El hombre usa un robot, no que tiene un robot. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Profe, y no hay problema que quede sin ningún atributo. ¿Qué pasa? No, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? No hay drama. Lo correcto sería que o sea, yo podría decir, supongamos que alguno dijo, bueno, pero, a ver, se me ocurriría ponerle que el robot tiene un nombre, ¿sí?, que sería tipo cadena, acá lo llamamos, acá sería tipo string. Se me ocurriría que el hombre tiene un apellido, que sería de tipo string, cadena, ¿sí? Podría Ujú. ser. El enunciado no me dice nada de eso, ¿está? El enunciado no me dice nada de eso. Podría inferir de ponerle algún atributo que caracterice a hombre, ¿ah? No estaría mal. Pero bueno, como no me dice nada, ¿sí?, y el cliente me dijo eso nada más, y lo que modelé es lo que interpreté. Ustedes interpretaron eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, Recuerden que siempre tengo que remitirme a lo que dice el enunciado. Si hay algo ambiguo, le pregunto al cliente. Si hay algo que, por ahí, che, pero mira, el hombre no tiene nada, no tiene ningún atributo, ninguna característica, ¿sí? ¿No sería necesario identificarlo de alguna manera con un nombre, un apellido? Si el cliente te dice sí, ponelo. Y si te dice no, déjalo así, ese. En este caso el cliente Ujú. sería yo, ¿sí? Yo les di los requerimientos y ustedes ahora me preguntan, che, pero hombre no tiene atributos, ¿no podría tener un nombre? No, déjenlo así por ahora. Está bien también, ¿sí? No es lo adecuado, pero estaría bien, ¿sí? ujú, Perfecto. Para lo que nosotros queremos representar, esto estaría perfecto, estaría bien. Bien, lo que les quiero mostrar ahora es lo siguiente. ¿Cómo podría en Visual Studio crear un proyecto, ¿sí?, y, por ejemplo, modelar un nombre? Yo lo único que voy a hacer ahora, esto lo vamos a avanzar después el lunes, ¿sí? En la clase del lunes avanzamos todo. Yo por ahora, para que prueben si tienen bien instalado Visual Studio y pueden crear un proyecto, ¿no? Lo único que vamos a hacer va a ser modelar un nombre, modelar un robot con sus atributos, ¿sí? Solamente le vamos a poner estos dos atributos y vamos a implementar también en código la energía actual, ¿sí? Para ver cómo podemos pedirle la energía, ¿sí? El lunes vamos a implementar todos los demás comportamientos. ¿Les parece? Va, va. Entonces, voy a abrir Visual Studio. Bueno, entonces, en la pantalla principal de Visual Studio,
esto, aplicación de consola, ¿sí? .NET. No aplicación de consola .NET Core, no ASP.NET, sino esta simple, aplicación de consola, que usa, o sea, en realidad es la aplicación de consola, y elijo esta porque tiene C#, ¿sí? Siguiente. El nombre del proyecto, con el TP1. Fíjense que por defecto el proyecto lo va a crear en mi carpeta de usuario, en Sources, Repos, ¿sí? Y ahí va a ir creando una carpeta por cada uno de los trabajos prácticos que haga. Tranquilamente yo puedo cambiar eso, ¿sí? Podría hacer un clic acá en el botón examinar y elegir otro destino, ¿no? Por ahí tienen ustedes organizadas las materias en carpetas y dicen, bueno, acá voy a poner todos los proyectos que vaya creando en Silla, pueden hacer ahí tranquilamente. Le voy a decir crear directamente. Fíjense que lo único que hice fue darle el nombre al proyecto, le digo crear, y automáticamente Visual Studio va a crear toda la estructura del proyecto. ¿Sí? Fíjense que me creó una solución con un proyecto TP1 y ya me lo crea con una clase, ¿sí? Que es la clase que tiene el main. ¿Ven? La clase principal, digamos, desde donde va a arrancar toda la aplicación. El namespace sería el área, ¿sí? El paquete dentro del cual está funcionando mi clase, ¿sí? Él por defecto me creó una clase llamada program. Fíjense que la clase, ¿sí? Para decir que tengo una clase, usa la palabra clase, ¿sí? Y el nombre de la clase en mayúscula. Acá en C# a los métodos los pone en mayúscula también, ¿sí? A los atributos en minúscula y a los métodos en mayúscula. Pregunto. Bueno, pregunto nada porque acá les quiero mostrar que el paquete, el namespace, dentro del cual está la clase del programa, es TP1, ¿sí? Es dentro de este proyecto, ¿sí? Vamos a trabajar con paquetes y todo eso. Y dentro de la clase del programa, ¿sí? Dentro de ese namespace, tengo mi clase programa, y la clase programa tiene un solo método, que se llama main, que no devuelve nada, tiene un modificador especial que es static, ¿sí? Que permite que lo ejecute sin necesidad de crear una instancia de la clase donde está, ya vamos a profundizar en eso, y recibe un arreglo de string. Lo único que hace este método es mostrar un hello world, ¿sí? O sea que si yo le digo ejecutar al proyecto, él va a ejecutar el método main de esta clase, ¿sí? Fíjense que si yo le digo ejecutar, ejecutaría el método main, se va a abrir la consola, mostrándome solamente el hello world, ¿sí? Yo quiero crear una clase robot, como les dije. Entonces, dentro de mi proyecto, TP1 acá a la derecha en el explorador de soluciones, voy a hacer clic secundario y voy a elegir agregar, y en agregar nuevo elemento, ¿sí? Cuando elijo nuevo elemento, voy a elegir una clase, y acá le voy a poner el nombre a la clase, ¿sí? La clase se va a llamar robot. Le digo agregar, automáticamente genera el código de la clase robot, ¿sí? Fíjense que él hace todo esto. Me crea la clase, ¿sí? Class robots, ¿sí? Fíjense que la clase está dentro del mismo namespace que mi proyecto, igual que program también. Y otra cosa importante es que la clase es un archivo. Físicamente en el disco va a figurar como un archivo, ¿sí? Con la extensión CS. Entonces, lo único que hice ahí es crear la plantilla robot. Ahora quiero decirle que tiene dos atributos que están ocultos. Para decirle que están ocultos, uso la palabra reservada private, ¿sí? El tipo de dato, doble, y el nombre del atributo, ¿sí? El nombre del atributo era batería. Y quiero decirle que la inicializo, que le voy a asignar un valor 1000. Cada línea de código en C# termina con un punto y coma. Exactamente. Como el Lo C. mismo haría con el otro atributo. Tengo un atributo privado, ¿sí? De tipo booleano. Y fíjense que acá el tipo es bool, ¿sí? En minúscula. Los tipos primitivos en minúscula. Bool, despierto, y lo voy a inicializar en true. Una variable de tipo booleano solo acepta valores
booleanos, un true, literal, o un false, ¿sí? Son los únicos dos valores que acepto. En este caso le vamos a poner true. Perfecto. Fíjense que todo lo estoy escribiendo dentro de las llaves. Estas llaves marcan mi clase, dónde empieza y dónde termina. ¿Sí? Todos los atributos de robot, todos los métodos de robot los voy a definir dentro de esas llaves. Estas otras llaves definen el namespace, el espacio nombre de robot. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es crear el método. Yo voy a dejar de compartir acá para mostrarles, para que recordemos. Lo que es el método energía actual, que es público, se llama energía actual, no recibe nada como parámetro y devuelve un valor doble, que sería el estado de la batería, ¿no? Lo único que va a hacer ese método. Sí, sí. Para indicar eso, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dentro de mi clase, le digo public, ¿sí? Ese es el modificador, ¿no? Ahora va el tipo de retorno. Va a retornar un doble. Luego va el nombre del método. Acá lo vamos a poner en mayúsculas el nombre de los métodos. Energía actual. Luego, paréntesis, y lo que reciba por parámetro. En este caso, no recibe nada. Luego vienen las llaves y acaba la implementación del método de energía actual. Esto me está dando error de compilación, dice esto no va a funcionar, porque él está esperando una palabrita clave que devuelva el valor doble que le estoy prometiendo acá. ¿Qué palabrita clave es la que me estaría faltando ahí? ¿Alguien sabe qué palabra uso para decirle que voy a devolver? Return. Exactamente. ¿Sí? Entonces digo, yo tengo que devolver, ¿sí?, el valor de la energía. ¿Y en qué variable está guardada la energía? En batería. Entonces le digo, devuelve lo que hay en batería. Fíjense que yo estoy dentro del método de energía actual. Y yo desde acá adentro veo todo lo de la clase. Puedo acceder a todo lo de la clase, por más privado que sea. ¿Sí? Desde acá adentro puedo acceder a todo. Quiere decir que las variables atributos, el ámbito de las variables atributos, el alcance que tienen las variables atributos es dentro de toda la clase. ¿Sí? Todas las variables atributos que yo ponga en una clase son accesibles desde cualquier método de la clase. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es guardar los cambios. ¿Sí? Puedo pulsar Control S para que guarde, o hago un clic en el disquete que tengo acá arriba y guardo los cambios. Bueno, ahora yo quiero probar esto. ¿Sí? Quiero crear un objeto de tipo robot. Es decir, lo que quiero hacer ahora es desde mi clase programa, desde el método main de mi clase programa, quiero instanciar un objeto de tipo robot. ¿Sí? Quiero instanciar un objeto de tipo robot que sé que oculto va a tener una serie de atributos y públicos una serie de métodos, ¿sí? Y a través de una referencia a esa instancia, ejecutar el comportamiento este que programé, energía actual. ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que vamos a hacer es, abro mi clase program, fíjense que la tengo acá en el explorador de soluciones, la toco y acá ya veo el código, ¿no? Me paro dentro del método de esta clase. Vieron que tienen este console write line para mostrar algo por pantalla. Yo esto lo voy a borrar. ¿Sí? Y acá, lo primero que quiero hacer es crear un objeto de tipo robot. Entonces, ojo, quiero mostrarles esto. Supongamos que yo quiero guardar el número 40, ¿sí? Yo quiero guardar el número 40 en la variable x. ¿De qué tipo tendría que ser x para poder almacenar el valor 40? Entera. Entera. Perfecto. Bien. Yo lo que quiero hacer ahora es crear un robot. Y la variable donde lo voy a guardar va a tener que ser ¿de qué tipo? De clase robot. Exactamente. Entonces, de tipo robot, voy a crear una variable de nombre Pepe, por ejemplo, y le voy a asignar un robot. ¿Y cómo creo un robot? Bueno, para crear un objeto uso la palabra reservada new. Luego, el nombre de la clase. ¿Estamos? Todas las clases tienen un método especial, ¿sí? Tienen un método especial que se llama constructor. Como nosotros definimos la clase robot, yo nunca les hablé del constructor. Fíjense que nosotros definimos acá la clase robot
y nunca les dije que hay un constructor, un método especial, ¿sí? Si yo no lo pongo explícitamente, acá adentro hay un método, ¿sí? Es como un método, es parecido a un método. Es público, con el mismo nombre de la clase y sin parámetros, ¿sí? No tiene tipo de retorno, ¿sí? Porque no es un método común y corriente. No retorna nada, así, sin nada. Ese método especial que tiene el mismo nombre de la clase y que no recibe nada, se llama constructor. Si yo explícitamente no lo pongo, implícitamente el compilador me lo crea, ¿sí? O sea, implícitamente es como si en la clase robot, vuelvo, toco la pestaña robot, ahí volví a la clase robot, es como si yo hubiese tenido acá esto, ¿sí? Public, robot, que no recibe nada y no hace nada, ¿sí? Como si hubiese tenido esto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si yo no pongo explícitamente, este constructor, él me crea uno con ese mismo nombre, ¿sí? Entonces, para poder crear un objeto de tipo robot, yo hago new, robot y paréntesis vacío. Lo que estoy haciendo acá es invocando el constructor de la clase robot, ¿sí? Quiere decir que un constructor tiene por función permitirme crear un objeto, ¿sí? ¿Qué sucede después de que se ejecute esta línea? ¿Sí? Acá estoy declarando una variable robot e instanciando. ¿Sí? Yo acá declaré, fíjense que para comentar uso barra barra, ¿ven? Sí, Yo acá declaré una variable de tipo robot y sí. le asigné una instancia de robot, ¿sí? Entonces, declaré una variable de tipo robot y le asigné una instancia o un objeto, recuerden que instancia o objeto es lo mismo, de tipo robot, ¿sí? ¿Qué sucedió acá? Esto que les estoy mostrando, que les había mostrado recién, ¿sí? Cuando se ejecutó el new, crea el objeto robot, ¿sí? Después de que se crea el objeto robot, la máquina virtual le devuelve a la variable Pepe la dirección de memoria en donde se encuentra ese objeto, ¿sí? Es decir, que si yo me quiero comunicar desde acá con el robot, lo hago a través de la variable Pepe. Pepe sería como el hilo, imaginen que el objeto es un barrilete. Pepe sería el hilo que me conecta a ese barrilete. Todo lo que quiera hacer con ese barrilete lo hago a través de Pepe, ¿sí? Es decir, que si yo ahora me quiero comunicar con el objeto robot, ¿sí? Yo voy a estar en un objeto de tipo programa. Acá se llama programa el objeto, ¿no? La clase de donde estoy usando el robot es programa, ¿no? Entonces, si yo ahora me quiero comunicar con el robot, ¿sí? Lo voy a hacer, dije, a través de Pepe. ¿Y de qué manera? Pepe, punto, y fíjense que tengo todo lo que tiene robot, ¿sí? Robot tiene una serie de métodos que heredó, que ya vamos a ver de quién, y un método que es propio, ¿sí? Una serie de métodos que heredó por el hecho de ser un objeto, ¿sí? Por el hecho de ser un objeto, y un método que es propio, que es energía actual, ¿sí? Entonces yo digo, energía actual, como es un método, ¿sí? No recibe nada, esto, ¿sí? No muestra nada por pantalla, porque ustedes programaron a la energía actual que cuando alguien lo llame, devuelva lo que hay en batería, ¿sí? Entonces, cuando yo llame esta función, ¿sí? Cuando se ejecute esta línea, me va a devolver un valor doble, ¿no? Entonces yo podría poner acá una variable doble, llamada, no sé, dato, y asignar ahí lo que me devuelve energía actual, ¿sí? O sea que después de que se llame esta línea, energía actual va a tener un valor, ¿sí? Como este robot no lo hice ni caminar, ni retroceder, no lo hice ni avanzar, ni retroceder, ¿cuánto va a valer la energía actual? ¿Qué dato me debería mostrar? Debería tener dato, perdón. ¿Qué valor debería tener dato? hola, Hola, sí. Si yo hola, este robot, ¿sí? ¿Te escucho? ¿se escucha ahí? Sí, sí, te Eh, escucho. Debería demostrar 1000, el Debería, estado claro, del estado inicial de la batería, debería que es lo mostrar que 1000 nosotros, que explícitamente le pusimos, ¿cierto? claro,
Claro, claro. Bien. O sea que acá no mostró nada, solamente guardaría en dato 1000. ¿Cómo lo muestro por pantalla? De esta manera. Console, ¿sí? Uso una clase que ya viene en el framework de .NET, punto. Esa clase tiene un método llamado writeLine, que es estático. ¿Sí? Fíjense que no tuve que hacer un new de console para poder usar el método, lo uso directamente. Y le paso como parámetro el dato que quiero mostrar. ¿Sí? Puedo poner dato. Si yo quiero mostrar un mensaje que diga la energía actual es tanto, puedo hacer así, comillas, pongo, la energía actual es, 2 puntos, ¿sí? Y acá, el método writeLine recibe un solo dato, ¿sí? No puedo poner coma acá y decirle, mostrame el dato. Bueno, ahí me lo tomo, ¿sí? Porque está sobrecargado. Está sobrecargado. Puedo poner coma y el dato que quiero mostrar, ¿sí? Si no, puedo concatenar, así con el signo más, y esto es un solo dato, ¿sí? Una sola cadena. Esto lo interpreta, me transforma. Al usar el operador más, ¿sí? Entre una cadena y otra cosa, me transforma todo esto en una cadena, ¿sí? En un string. ¿Sí? O pongo. Fíjense que si yo lo uso de esta manera, puedo poner un string con el formato, o sea, el mensaje y el formato, y el objeto que quiero mostrar, ¿sí? El dato que quiero mostrar. Bueno, probamos de ejecutarlo. Vamos a guardar los cambios y en el botoncito este de play, ¿sí? Esto compila, es decir, transforma esto en un archivo .class y lo corre sobre la máquina virtual. Fíjense que me dice la energía actual es 0. Ah, entonces no me serviría esto porque si pongo una coma, él espera un formato acá. ¿Sí? No sabemos cómo es. Entonces lo vamos a manejar con el max, concatenar. Guardo los cambios, ejecuto, ahí está. La energía actual es 1000. ¿Sí? Eso es todo. Fíjense que yo desde acá no podría, ¿sí? Miren, si yo pongo Pepe, ven que yo no veo batería, no se ve batería, no se ve tampoco si está despierto o dormido, ¿sí? No se ven los atributos porque están ocultos, ¿sí? Eso evita de que yo desde afuera mal use el robot, que yo le diga de alguna manera, por ejemplo, la batería es igual a 9000. El hecho de que yo oculte sus atributos impide que yo desde afuera pueda hacer un mal uso, ¿sí? de sus estados. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces... Eso permite proteger a mi programa. Eso permite proteger, claro. Eso te permite a vos establecer de qué manera usan tu robot, ¿sí? Que la única forma que tenga otro objeto de interactuar con tu robot sea a través de los comportamientos públicos que vos pongas, ¿sí? ¿Se entiende? De esta manera lo único que estás diciendo es que permitís, o que tu robot lo único que va a hacer es permitirte saber la energía que tiene. No lo vas a poder hacer ni avanzar ni retroceder porque no tienen ese comportamiento. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Genial. Bueno, estaría bueno que después